Buenas tardes, mi nombre es Michelle Alejandra y el día de hoy voy a hablar de un tema muy interesante que es acerca del impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los contratos. Para comenzar, tenemos que tener bastante claro lo que es un contrato y nuestro Código Civil Federal nos ayuda con un concepto claro y conciso. En el artículo 1792 podemos entender que el convenio o contrato es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Lo importante de esto es que en el artículo 1794 también nos establece que para que este contrato exista se va a requerir del consentimiento y de un objeto. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el consentimiento. Ahora bien, como mencioné, teníamos que centrarnos en lo que es el consentimiento. Nuevamente, apoyándonos del Código Civil Federal, en el artículo 1803, tenemos lo referente a cómo se puede expresar el consentimiento, el cual puede ser de forma expresa o tácita. Aquí lo importante es lo que se nos indica en la fracción primera, ya que será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Aquí es bastante interesante cómo ya se nos puede plantear o se toma en cuenta los medios electrónicos para poder manifestar nuestro consentimiento. Y ahora bien, para hablar acerca de las TICs y bueno, el impacto que tuvo en el régimen contractual, nos vamos a apoyar del autor Víctor Amauris Mental Franco, el cual nos va a plantear un poco más la idea de cómo es que llega el Internet, porque no solamente es el Internet, sino todas las tecnologías que empezaron a surgir a partir de esta llegada del Internet. Y aquí lo importante es que él nos explica que en realidad estas TICs no alteran la esencia del acto convencional, sino que, como ya les mencioné, aquí el tema importante es el consentimiento, y lo que sí cambia con estas TICs es la manera en la que se va a perfeccionar este consentimiento en los contratos electrónicos, a diferencia de los contratos convencionales. Adelante, el autor menciona que era tan masivo el uso del Internet en estos años, que es aproximadamente en el 2000, que se hizo pertinente varias reformas, teniendo el Código Civil Federal, el cual sufrió una reforma el 29 de mayo del 2002, y también sufrió una posteriormente para poder abarcar lo que es la firma electrónica, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. También, lo que se resalta de este autor es que también nos hace saber que la materia mercantil aborda un poco más a fondo lo que es los contratos electrónicos, ya que actualmente el Código de Comercio, en el título segundo de este código, abre lo que es el tema del comercio electrónico, por lo que evidentemente se hicieron regulaciones más pertinentes al respecto en comparación con lo que es la materia civil. Ya incluye lo que es el tema de las TICs y también contempló lo que es el reconocimiento del consentimiento a través de estas tecnologías. Ahora, para poder hablar ya más a fondo de lo que es el consentimiento, tenemos que entender primero que nada qué es. Que esto nos vamos a apoyar del concepto que nos brinda el autor Víctor Manuel Rojas Amandi. El consentimiento se puede definir como una coincidencia de dos o más manifestaciones de la voluntad para la producción de consecuencias jurídicas. Aquí lo importante es que ya en nuestro Código Civil Federal, en el artículo 1803, se menciona que el consentimiento puede ser expreso o tácito, pero lo importante aquí es que ya se toma en cuenta lo que son los medios electrónicos para poder manifestar este consentimiento. Podemos darnos cuenta que el consentimiento sigue siendo la base de nuestro contrato, tanto en el contrato tradicional como en el contrato electrónico tenemos como punto clave el consentimiento. Ahora bien, debido a este consentimiento de manera digital, surge un tema bastante importante y que causó un impacto interesante, que es la firma digital y su importancia, ya que el autor Juan José Obando, en su obra acerca de los contratos electrónicos y digitales, nos indica algo muy interesante para que podamos entender la importancia de la firma digital o firma electrónica en relación a lo que es el consentimiento. Lo importante es que menciona que la firma de cada uno de los contratantes determina el nacimiento de las obligaciones. Esto porque es la manifestación de la voluntad o consentimiento expresada. Es que nos explica que la firma es el consentimiento. Nuestra firma es lo que nos deja ver que ya expresamos el consentimiento de adquirir esas obligaciones o derechos. Lo interesante de esto que nos comparte la autora Mariana López, que ya habíamos mencionado, es que en la materia civil no se había considerado que existiera una firma electrónica entre los contratantes, ya que se podría ocasionar una disminución en la contratación electrónica, pero nosotros ahora más que nada hoy en día podemos entender que realmente sí es necesario impulsar la importancia de esta firma electrónica, ya que uno de sus principales puntos es que nos ayuda a tener certeza jurídica. Ahora bien, para poder ya aterrizar lo que es la firma electrónica en nuestros instrumentos normativos, hay que irnos al Código de Comercio, lo que textualmente nos indica que la firma electrónica van a ser estos datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología. Estos van a ser utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el mensaje de datos. Aquí lo interesante es lo que nos señala en la última oración de este artículo, que es que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Ahora que tenemos claro lo que es un contrato desde sus bases tradicionales, podemos hablar de lo que son los contratos electrónicos. Lo que es la esencia del contrato no cambia, ya que de igual manera, tanto en un contrato tradicional como en el contrato electrónico, lo que se busca es adquirir obligaciones o derechos por medio de un acuerdo de voluntades. Aquí lo que se destaca de los contratos electrónicos es que prevalece por mucho que son de carácter económico, ya que se pretenden satisfacer ciertos intereses o necesidades, tal como lo establece Mariana López Vargas cuando empieza a explicar lo que son los contratos electrónicos. De igual forma,
lo que es importante destacar de estos contratos es que aunque la oferta se haga de forma virtual, se podría estar ante un contrato de adhesión, ya que no hay una negociación sobre lo que son las obligaciones y los derechos y las obligaciones de lo que va a conllevar cierto contrato específico, pero esto no significa que solamente una de las partes se va a obligar en los contratos electrónicos, sino que no necesariamente tiene que caer en el supuesto de los contratos de adhesión, sin embargo puede serlo en algunos casos. Una de las características importantes de este tipo de contratos es que es oneroso, ya que hay reciprocidad en los derechos y en las obligaciones, también que es conmutativo, lo que significa que las prestaciones deben ser ciertas desde que se celebra, por lo que se puede apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que el contrato vaya a ocasionar. No se puede explicar al contrato electrónico como uno en específico, ya que de igual forma con los contratos tradicionales, que existen variedad de contratos tradicionales y su clasificación, como ya vimos, estos van a variar directamente del objeto que se busque en el contrato, cuando las partes se obliguen o lo firmen para poder adquirir estos derechos y obligaciones. Por lo que solamente se están destacando algunas de las características importantes de esta modalidad de celebrar el contrato. Sin embargo, como podemos ver, no deja de ser un acuerdo de voluntades para adquirir derechos y obligaciones. Lo que se puede destacar de estos contratos electrónicos es que no es distinto celebrarlo a comparación de lo que es un contrato tradicional. Sin embargo, muchos autores, de estos Mariana López Varas, destacan que ya es importante que en la actualidad, en estos días tan avanzados en la tecnología que nosotros ya estamos viviendo, es que ya exista un ordenamiento específicamente para regular este tipo de contratos, ya que no es sorpresa que estos contratos se llevan a cabo cada vez más. Básicamente, muchas de las actividades que se realizan hoy en día, que antes se realizaban tradicionalmente, ya se actualizaron y ahora ya son tomadas en cuenta con los medios electrónicos, por lo que se necesita tener una normatividad actualizada igualmente para poder entender si se llegan a surgir controversias a base de esta celebración de contratos y saber con mayor certeza qué hacer en caso de presentarnos con alguna de estas situaciones, ya que a pesar de que nuestra normatividad ya toma en cuenta lo que son los medios electrónicos para celebrar los contratos, no significa que no se requiera una normatividad totalmente basada en lo que son los contratos electrónicos. Muchas veces no se puede emplear los mismos artículos, las mismas disposiciones que establecen nuestra legislación para lo que son los contratos tradicionales y para poder aplicarlos con los contratos electrónicos, ya que en muchos casos no puede encajar en lo que es la situación que se está llevando a cabo con la celebración de aquel contrato electrónico. Ahora bien, vamos a hablar de lo que son las plataformas electrónicas para la celebración de los contratos, o cómo es que se celebran esos contratos en muchas plataformas digitales, ya que a veces se tiene la idea errónea que no tenemos el acercamiento suficiente a lo que es esta modalidad de la celebración de contratos en plataformas electrónicas. Sin embargo, si reflexionamos un poco más acerca de ello, nos podemos dar cuenta que incluso en temas tan cotidianos como lo que es la adquisición de servicios de streaming, como lo es las plataformas como Netflix, como Disney, incluso las aplicaciones para poder escuchar música, ya conllevan en sí lo que es una celebración de un contrato electrónico. Actualmente se llevan a cabo mucha celebración de los contratos digitales o electrónicos, ya que uno de sus beneficios principales es que podemos superar el obstáculo de la distancia, ya que en la práctica de este tipo de contratos ya no tenemos que necesariamente reunir a las personas o los contratantes en un mismo lugar para poder adquirir los derechos o obligaciones. También al mismo tiempo ya se rebasa lo que son las dificultades de los horarios, ya que se puede celebrar un contrato a cualquier hora del día y en cualquier lugar, como ya se mencionó. Ahora bien, vamos a hablar de lo que son las desventajas que se consideran de los contratos electrónicos, y esto ya lo había mencionado a inicios del video, por lo que a inicios del video cuando hablé de lo que es la firma digital y lo que es el consentimiento. Muchos de los problemas que se encuentran en esta celebración de los contratos, en esta celebración de contratos digitales, es que existe esta inseguridad de las personas o de los contratantes al momento de efectuar el pago de un bien o servicio mediante los medios electrónicos. Y esto es una realidad que todavía no hemos podido enfrentar en su totalidad, y sobre todo en nuestra normatividad, por lo que se reitera nuevamente la importancia de tener un instrumento normativo que regule enteramente lo que conlleva todo lo que son los servicios electrónicos en la celebración de los contratos. Otro punto que se destaca como desventaja de este tipo de contratos es el uso indebido que se le pueda dar a la información que se obtiene de los contratantes. Con todo esto podemos entender que los contratos electrónicos son cada vez más comunes día a día, y que realmente a veces ignoramos que caemos en este supuesto de celebración de contratos electrónicos en nuestra vida diaria, ya que, como mencioné, hay diversidad de ejemplos en los que nosotros hemos adquirido derechos u obligaciones sin darnos cuenta cuando adquirimos algún servicio digital, como pueden ser incluso los videojuegos, la música, entretenimiento y todo ese tipo de cuestiones. Por lo que, si ya es un tema tan recurrente en nuestra vida diaria, es un hecho que se debe tener una normatividad que nos pueda brindar la seguridad jurídica pertinente al momento de que nosotros celebremos este tipo de contratos, no solamente incluirla en la que ya existía para regular lo que son los contratos tradicionales. Por lo que, en conclusión, se destaca que las TICs abrieron un panorama totalmente distinto al que se tenía anteriormente para celebrar los contratos,
pero los contratos digitales traen consigo una numerosa cantidad de beneficios y así también como desventajas. Por lo que, a pesar de las distintas reformas que se buscan adaptar a esta modalidad, aún persisten los retos que ya se mencionaron, que se deben superar para que esta forma de adquirir obligaciones sea más segura y eficaz.